tradiciones muy terroríficas. El día de hoy revisaremos aspectos de México y el origen de algunas de sus tradiciones referentes al Día de Muertos. ¡Bienvenidos al programa de hoy! ¡Bravo! Amiguitos, el día de hoy hablaremos sobre el Día de Muertos. Es una celebración tan mexicana y tan única que en 2003 la UNESCO la declaró obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Esta fecha creemos que las ánimas de los difuntos regresan al mundo de los vivos y para visitar a sus familias y a cada uno de nosotros y nutrirse de los alimentos, recuerdos y noticias dejados por los altares. Su origen es una mezcla cultural como lo somos la mayoría de los mexicanos. Por un lado, en Europa en el siglo XI, la edad de Cluny, Francia, propuso celebrar a todos los santos el 1 de noviembre. 2 siglos después, la Iglesia Católica lo aceptó y agregó el 2 de noviembre para orar por los fieles difuntos. Y en España, el 1 de noviembre era tradición llevar alimentos a la iglesia para ser bendecidos y ponerlos después en la mesa santa, en casa, frente a la imagen del santo predilecto de cada familia. Así que no les hagan creer que el Día de Muertos es totalmente mexicano. Viene desde entonces de Europa. ¡Seguimos con el programa! A la parte favorita de todos, el cuento. El día de hoy vamos a contar una historia aterradora. Hace muchos años, en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer. ¡Ay! Decía una voz perturbadora. Mientras escuchaba a la mujer misteriosa, los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas a base de lodo y piedra. Tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a la calle, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes. ¡Ay, mis hijos! ¿Vieron? ¡Qué miedo! Los rumores decían que se trataban de la Llorona, una mujer vestida de blanco con cabellos largos y aspecto fantasmagórico, que flotaba en el aire con el velo para cubrir su horripilante rostro. Lentamente vagaba por la ciudad entre calles y plazas, y quien llegó a ser testigo de su presencia dice que al gritar ¡ay, mis hijos!, agitaba sus largos brazos de manera angustiosa, para después desaparecer en el aire y seguir aterrorizando en otras partes de la ciudad con sus quejidos y gritos. Mientras la Llorona recorría las plazas, lloraba desesperada. Después de un tiempo se dirigía al río hasta perderse un poco a poco en la oscuridad de la noche y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y tenía verdaderamente inquietos a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Algunas personas decían que la mujer tenía un enamorado, con el cual nunca había podido casarse, gracias a que la muerte lo había sorprendido inesperadamente. Al morir, el hombre se quedó solo y triste, y descubrió a tal punto a sus 3 hijos, que los pobrecitos se quedaron huérfanos, sin que nadie les ayudara. A causa de esto, la mujer regresaba del más allá para cuidar de ellos, y los buscaba desesperadamente a través de sus gritos y lamentos. Otra ocasión, cuenta que hace mucho vivía una madre junto con sus 3 hijos. El padre de los niños los había abandonado, ya tiempo atrás, hasta que un día aquel hombre regresó. El hombre volvió cuando los pequeños se encontraban solos en casa, y cuando la madre regresó a su hogar, buscó a sus niños, pero no los encontró, ni a ellos, ni al hombre. Salió y buscó por todo el pueblo llorando y gritando los nombres de sus niños, sin poder encontrarlos. Con el pasar de los años, su búsqueda continuó, pero sin éxito alguno, y tras tanto esfuerzo, la mujer falleció. Por último, hay una versión que dice que esta mujer, al momento de que su hombre la había abandonado, de la furia enloqueció y ahogó a sus 3 pequeños niños. ¡Qué feo! ¡Qué feo que sean así!
cuando se escucha cerca está muy lejos, pero cuando se escucha lejos es que la tienes detrás. ¡Ay, mis hijos! ¿Escucharon? Hemos regresado. Ahora sí, vamos a hablar de algo sumamente importante: el origen del Día de Muertos. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica, de acuerdo con los historiadores. Los mexicas tienen varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre, que se asemejaban mucho a lo que la semana pasada hablábamos sobre el Samaín. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún más allá. Para eso se consideraba la existencia de 4 destinos para las personas, según la forma de morir. El arqueólogo Eduardo López Moctezuma los detalla de la siguiente manera. El Tonatihuacán, o Casa del Sol, era el sitio que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados para el sacrificio y las muertes embarazadas. El Tlalolcán, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. El Chichihualcohuaco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y el Mictlán, el reino de los muertos, y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto. Si pensabas que para llegar hasta el último sitio los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro, ¿quieres saber más de este camino del inframundo mexica? Bueno, te lo voy a contar rápidamente. Este era el lugar al que iban la mayoría de los muertos. Para arribar al Mictlán, el difunto debía esperar 4 años, tiempo en el que era devorado por el Tlaltecutli, la diosa de la tierra. Completando lo anterior, se iniciaba el viaje por los 9 niveles del inframundo mexica, explicados en varios códices y por Fray Bernardino de Sahagún. Cruzar el río Aponoayan. Por segunda ocasión, pasaban desnudo en el Tepetl Monanmillán, el lugar en el que constantemente chocan 2 cerros. Enfrentar a una culebra que resguarda un camino. Atravesar el Iztepetl, o Cerro de las Navajas. Recorrer 8 cimas en las que cae nieve constantemente, llamadas Sehuecayan. Transitar otros 8 caminos en Izsecuacayan, lugar donde el viento corta como navajas. Caminar sobre el Apaniguayo, en un canal de aguas negras en el que habita una temida lagartija llamada Xochitanal. Atravesar otro río, el Chinconguapan, que ayuda a un perro xoloescuincle. Y finalmente llegar a Itzmitlampocolcan, el recinto donde moran los dioses de la muerte. Ay, hemos aprendido muchísimo. Así que nuestra tradición mexicana, como ahora la conocemos, es una mezcla entre los origen prehispánico y los conquistadores españoles. El altar que se le hace a los muertitos, se los ponemos en casa y es parte fundamental del Día de Muertos. En general, tiene ciertos elementos primordiales. Los niveles, que pueden ser 2, que simbolizan la tierra y el cielo. O pueden llegar a ser 3, que llegan a simbolizar el purgatorio para unos o el inframundo para otros. O inclusive, tradicionalmente se dice que debe de llevar los 7 niveles, que son los pasos para llegar al cielo, según la tradición prehispánica. También debe de llevar un arco. En la entrada del mundo de los muertos está adornada por cempasúchil, la flor con cuyos pétalos también marcamos el camino al altar para que las ánimas no se pierdan. Las imágenes de quienes fallecieron, a quienes decidimos honrar en el altar, son colocadas en el nivel más alto. También se utiliza el copal para purificar el ambiente.
El agua refleja la pureza del alma y calma la sed. Los alimentos y bebidas, como el pan de muerto, las calaveritas de azúcar, frutas y las que le gustaban a nuestros difuntos. También es utilizado el papel picado, que simboliza el viento, y otros objetos personales que le gustaban a nuestros difuntos. Ahora, debes de prepararte para realizar tu ofrenda a todos nuestros muertos. Y en nuestra casa, es darles la bienvenida. También, por otro lado, ¿qué opinas sobre comerte un pan con un cráneo humano y huesos que forman de una cruz? Pues justamente los disfrutamos los mexicanos cuando mordemos un deliciosísimo pan de muerto. Es redondo para simbolizar el ciclo de la vida y la muerte. La bolita de arriba representa un cráneo y las tiras que forman una cruz los huesos. El esqueleto, claro, está hecho de la misma masa del pan. Su origen es prehispánico con influencia colonial. Y si lo quieres más mexicano, saborealo con una taza de leche. Aunque sabían que en algunos países creen que les echamos cenizas de muertitos. ¡Seguimos con el programa! Amiguitos, antes de terminar el programa quería decirles que espero que todos en sus casas sean unos días muy importantes para ustedes. Recuerden que en nuestros corazones, esas personas que ya no están con nosotros, viven dentro de nosotros. A pesar de que somos imaginalondeses, también hemos perdido mucha gente. Así que oremos a los cielos para que allá vivan siempre con nosotros. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Ha sido un día muy interesante y súper aprendizaje. Así que nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana hablaremos sobre las mantis religiosas. Así que no se lo pierdan.